Bienvenidos a su programa Experiencia Contable. Muchas gracias por estar el día de hoy compartiendo con nosotros conocimiento, experiencia y amistad. Soy Ivette Barbosa, soy la directora de este proyecto que ha nacido sin fin de lucro para capacitarnos, para aprender juntos de esta profesión de contaduría que muchos amamos, respetamos, vivimos de ella, y va dirigido a estudiantes, profesores y todos los profesionales en el área de contaduría. Muchas gracias por estar acá. A los de Radio Costa Rica, muchas gracias por estarnos escuchando todos los jueves a partir de las 7 de la noche, y los que se conectan también en redes sociales, gracias por todo el apoyo de todos estos 7 años, y a los que nos ven también de manera diferida por nuestro canal de YouTube y redes sociales, muchísimas gracias. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema que nos ha venido afectando especialmente este año, que son esos factores que van ligados directamente al cálculo de precios de nuestros productos o servicios. Este programa va dirigido a las pymes en especial, que son los que tienen que lidiar el día a día por estas afectaciones, y obviamente también los medianos y grandes empresarios que también por sus volúmenes tienen que estar pensando en estos cálculos de precios de venta. ¿Qué factores vamos a estar analizando hoy? Vamos a estar analizando lo que es las variaciones de diferencial cambiario, lo que es el aumento del combustible, lo que es la inflación, el desempleo, todos esos factores que tal vez nosotros como contadores vivimos más que todo lo histórico, lo real, y no a veces no ya no dije nada.
nos vamos para adelante de una manera de visión para calcular presupuestos. Entonces ahí es donde esos factores son de gran importancia. Por esto este tema los hemos analizado con dos pilares. ¿Cuál pilar va a ser? El pilar financiero, de economía, y el pilar de contabilidad, especialmente la parte de costeos a nivel de precios. Entonces, es un tema que realmente hoy creo que me van a dejar calladita en el programa porque es un tema muy fuerte y queremos realmente sacar el jugo a nuestros expositores. Tenemos como primer invitado al licenciado Sergio Alvarado Solano. Él es licenciado en Finanzas de la Universidad de Costa Rica. Tiene una maestría en Mercadeo. También ha trabajado con experiencia en lo que es bolsa y banca. Tiene experiencia también gerencial. Profesor universitario desde hace más de 15 años y actualmente dedicado a la asesoría financiera y la actividad académica. Don Sergio, bienvenido al programa de Experiencia Contable. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y conversar sobre este tema tan interesante que es los factores que afectan los precios de venta. Muchas gracias. Encantado de poder cooperar en este espacio. Esperemos que sea la información que se pueda suministrar acá a través de este medio de utilidad para los empresarios, para de alguna manera ayudarles a comprender un poco mejor, el fenómeno de inestabilidad tan grande por el que estamos atravesando y que se pueden tomar algunas estrategias o medidas para tratar de manejar esos riesgos y esas fluctuaciones que tenemos tan abruptas en los tipos de cambio, en tasas de interés, costos de materias primas importadas debido a diferentes fenómenos. Pero muchas gracias por su invitación, doña Ivette. Muchas gracias, don Sergio. También tenemos para apoyarnos desde el punto de vista contable a don Enrique Escobar Escobar. Él es licenciado en Contaduría Pública con más de 15 años de experiencia, con una gran trayectoria en El Salvador, porque él es del Salvador, en empresas multinacionales y posición como Contralor Financiero y Contador General en El Salvador. Actualmente es especialista en costos y es asesor del área financiera. Don Enrique, bienvenido al programa de Experiencia Contable y muchísimas gracias por dar sus aportes el día de hoy desde el enfoque más que todo de costos y contabilidad. Muchas gracias, Ivette. Es un placer para mí estar aquí compartiendo con dos profesionales de esta calidad. Espero poderles aportar un granito de arena desde mi experiencia, desde mi expertise, desde lo que hemos ido conociendo a través de los años en este mundo de la contabilidad que es tan complejo y entretenido a la vez para nosotros, que nos saca dolorcitos de cabeza, que muchos no entienden por ahí. ¿Por qué optamos por esto? Si son números fríos, si es algo ahí tan aburrido. Pero cuando nos sentamos y conversamos con profesionales, con colegas, nos damos cuenta que este es un mundo muy interesante, muy desafiante y que nos permite ir creciendo, ir adquiriendo más conocimientos, tanto del área económica, del área financiera, del área estadística, fiscal y contable. Y en este día vamos a tratar de revertir un poco el concepto que tenemos de que la contabilidad es histórica y no previene nada. Entonces vamos a poner ese granito de arena ahora para cambiar un poco ese chip que muchas veces tenemos del profesional en contaduría. Muchísimas gracias, don Enrique. Exactamente, yo siempre he dicho que malos contadores a veces somos como muy solitarios, muy independientes y nos enfocamos en nuestra área contable, pero formamos parte de un equipo empresarial. Dentro de ese equipo empresarial está el área financiera y está el área obviamente costos y gerencial, y es un equipo para determinar cuáles van a ser los precios de estos productos, cuál es el margen de ganancia con que yo voy a trabajar y principalmente cuáles son los puntos para los presupuestos. Entonces yo le voy a dar la palabra a don Sergio para que nos explique un poquito sobre esos factores, la parte del tipo de cambio, la parte
del alto costo de los combustibles. Muchos comentaban ahora de la inflación, tal vez también. Digamos que la inflación, cómo afectaba los precios de venta, que por eso es que está tan alto ahora a comprar comida, digámoslo así, ¿verdad? El famoso aceite que ha subido N cantidad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo entender nosotros que somos del área contable de un hecho histórico real a lo que viene? Para lo que son proyección de presupuestos, si hablábamos ahora de los costeos que también se mueven a nivel futuro. Entonces, ¿cómo hacemos para entender este mercado tan volátil que tenemos ahora? Sí, muchas gracias. Bueno, en primer lugar hay que tomar en cuenta que nosotros, la economía costarricense se ha visto zarandeada por una serie de factores de carácter exógeno o externo que han impactado el tipo de cambio y la inflación. La devaluación debe entenderse como la pérdida de valor adquisitivo de una moneda con respecto a otra moneda, en el caso nuestro con respecto al dólar. Varios fenómenos internacionales, por ejemplo el fenómeno de pandemia, el fenómeno de la pandemia que hizo que los ingresos por turismo que percibía el país, por ese concepto que eran más de 2.000 millones de dólares al año, pues se cayeran de un momento a otro prácticamente a cero cuando estuvo cerrado el problema de la pandemia. Eso ha producido una alza en los tipos de cambio, el alza en los combustibles producto de la guerra, básicamente. También eso ha presionado los tipos de cambio hacia el alza. También la famosa crisis de los contenedores, es un problema logístico. ¿Qué sucede cuando no hay barcos para transportar mercancías? Que eso produce un abastecimiento y eso presiona, al no haber, eso presiona de alguna manera el tipo de cambio también hacia el alza. Cuando los barcos están en bahía, esperando también para descargar, nosotros tenemos un problema aquí serio, que a veces los barcos tienen que esperarse varios días en bahía, y los barcos obviamente cobran esos días. Entonces eso eleva el costo para los importadores de sus mercancías, ¿verdad? Entonces desde el punto de vista de la demanda tenemos ese problema de que ha habido un problema de alza en la demanda de divisas, y por otro lado de oferta que ha bajado por concepto de baja en el turismo, como lo decía, y también baja en las inversiones directas, digamos, que las compañías hacen. Por lo menos no hemos alcanzado los niveles que teníamos de ingresos de divisas por prepandemia. Ese fenómeno, digamos, de demanda de divisas versus una menor oferta de dólares, pues ha producido que el tipo de cambio haya sufrido una alza bastante considerable. Yo hice aquí un numerito, digamos en enero estaba en 643 el tipo de cambio, y al día de ayer estaba a 672. Sí, ha estado en baja ahora, más bien. Ha estado bajando un poquito de los últimos, estuvo más alto, ¿verdad? Pero digamos, si cortamos de enero a ayer, ese cambio, digamos, es de un 4,63% en términos, se calculó el promedio ayer en geométrico, digamos. Pero y si lo analizamos, eso más o menos cae como en un 12%, lo cual es muy por encima de los niveles históricos que eran prácticamente del 5%, que por ahí nos estábamos moviendo. Eso con respecto al tipo de cambio, ¿verdad? Obviamente que las empresas que se dedican a importar materia prima o producto terminado, comerciantes, y se ven enfrentados a estos problemas, a estas alzas de tipo de cambio, pues obviamente se ven ellos afectados directamente, y esos costos de alguna manera los tienen que calcular para trasladárselos al consumidor final, si no, pues obviamente no pueden sostener la operación. Exacto. ¿Verdad? Es un fenómeno que estaba revisando, tal vez como por ilustrarles, el Banco Central tira una encuesta, hace una encuesta, salió una encuesta esta semana justamente,
¿verdad? De expectativas, ¿verdad? Esa encuesta hacen como un tipo de método Delphi, que es como consulta a expertos, a banqueros, a puestos de bolsa, a fondos de pensiones. Y dice la encuesta, al menos ellos sacan un promedio ahí, un método tienen de cálculo, que para los próximos 12 meses, hecha la encuesta ahora en junio, esperan una inflación a 12 meses del 6,6% y un alza en el tipo de cambio del 5,4%, ¿verdad? Pero hay tanta volatilidad en los mercados de monedas, en el Monex, etcétera, que uno no sabe realmente a cuánto podrá llegar esos niveles de inflación y de tipo de cambio, ¿verdad? La inflación es un fenómeno un poco distinto al fenómeno de la devaluación, ¿verdad? Porque la inflación es la pérdida de valor adquisitivo de la moneda a través del tiempo, ¿verdad? Eso hay que tenerlo claro. Y hay muchos disparadores de esa inflación, por ejemplo, lo que yo les decía, la escasez relativa de productos, por ejemplo, toda la cosecha de cereales y de granos que se producían en la zona de guerra, eso prácticamente se perdió y entonces eso va a producir escasez y entonces va a producir aumentos en los precios, digamos, de importación de esos productos locales. Entonces la gente va a sentir que va a haber un alza considerable, la crisis de los contenedores, ¿verdad? Son varios factores. Existen una serie de factores, yo pienso la guerra, el problema de la escasez de fertilizantes, también hay un fenómeno por ahí. Hay fenómenos desde el punto de vista de demanda como de oferta que hacen que la tendencia del tipo de cambio haya sido un poco hacia el alza. También es que las operadoras de pensiones han estado aprovisionando, comprando dólares, digamos, como para hacer un cambio en la estrategia ahí de sus estrategias financieras, para ellos hacen sus cálculos, y eso también ha producido como una demanda un poquito más alta de dólares. En fin, hay mucho que decir. Exactamente, mucho que decir y mucho de esperar en la parte cómo se han estado moviendo estos factores desde el punto de vista, bueno, los ciberataques, yo siento que eso fue otro factor que nos afectó más que todo la parte de TICA, de las partes de importaciones, y que se vino un aumento fuertísimo a nivel de los fletes de importaciones y exportaciones. Pero todos, tanto el tipo de cambio, el alto costo de la vida, la inflación, el combustible, los containers que se quedaron de la parte de importaciones, todos esos son factores que están hoy y estarán mañana y crean una incertidumbre. Don Enrique, ¿cómo agarro todos estos factores y los uno a mi análisis de contabilidad o yo como asesor contable para poderle llegar a unos precios más exactos y no hacer una volatilidad? Entonces, su participación yo quiero que me colabore cómo unir todo lo que nos dijo don Sergio a nuestro trabajo en el área de análisis de costos o contabilidad. Correcto. Una definición básica que es cómo se determina el costo de nuestros productos. El Nick Dog de inventarios nos habla de qué componentes son los que se toman en cuenta para determinar cuánto nos cuesta a nosotros tener un producto listo para ser transferido a un consumidor, a un cliente. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Ok, tú tienes que tomar en cuenta el precio del producto. El precio, cuando nosotros vamos a hablar de precio del producto, es lo que dice la factura. Ok, pues quiere decir, entonces, ese es el precio, ese es el costo. No, sobre todo cuando se trata de un bien importado. Porque a ese costo de producto tenemos que agregarle que tenemos que pagar un flete para trasladarlo de China, de Estados Unidos, de Alemania, de Francia, de cualquier país del mundo hacia nuestro país. Y eso llega a nuestros puertos. Y de esos puertos hay que trasladarlo hacia nuestras bodegas y hacia nuestras instalaciones. Entonces, ¿qué componentes nosotros tomamos en cuenta para eso? Bueno, tomamos en cuenta lo que es ese precio de factura, tomamos en cuenta un seguro, tomamos en cuenta el flete marítimo o aéreo internacional,
y tomamos en cuenta el costo del transporte de hacer llegar ese producto hacia nuestras instalaciones. ¿Cómo afecta todo eso? Bueno, el precio del combustible se disparó. ¿Qué ha pasado? Del 2020 a la fecha. Estuve revisando un poco el precio de barril de petróleo según la OPEP. Diciembre de 2020, adivínenme cuánto era. ¿Cuánto? $49. Diciembre de 2020. ¿Ya ¿Saben hoy? cómo cerró a junio? $117. Es como analizar los fletes de importación. ¿Qué es eso? O sea, ¿qué es eso? Significa que el precio del combustible a nivel internacional aumentó más del 100%. Y eso se unió con lo que nos mencionaba anteriormente don Sergio, que hubo una escasez de contenedores. Oferta y demanda, ¿sí? Todo el mundo queriendo importar y no hay contenedores donde traer las cosas, eleva el precio. Impacto de más de un 100% en el precio de combustible, eleva el precio. Entonces, ¿qué pasó? Usted tenía una importación, traía productos, digamos que traía un producto cuyo valor de la factura eran $20,000, usted pagaba un flete 2019, 2020 de $3,000. ¿Qué pasa? De repente le aparece flete marítimo cuando usted está haciendo su retaseo allá de sus importaciones de $6,000, $7,000. ¿Qué pasa con esto? ¿Y si ya usted negoció los precios con sus clientes? Es correcto. Entonces, ¿qué hacemos? Sí, claro. ¿Qué hacemos? Entonces, ajá. No, lo que te iba a decir, que si a eso le sumamos los problemas que tenemos en los dos puertos, lo que yo mencionaba antes, de que los barcos se quedan en bahía, ¿verdad? Y esos barcos traen, por ejemplo, en el caso del Recope, por ejemplo, que conozco, esos barcos se quedan en bahía a veces 3, 4 días. Los transportistas cobran. Entonces eso eleva directamente el costo de los combustibles. Tenemos problemas también en Caldera de falta de capacidad, de falta de dragado. El gobierno está haciendo renegociaciones de extensión de plazo y con respecto a la concesión actual y renegociando para ver si comprometiéndose el actual operador a hacer algunas reformas en los muelles para continuar operando y para impedir que colapse nuestro principal puerto pacífico. Entonces todos esos costos se van sumando a los costos de importación que vos decís, que vos mencionabas en tu exposición. Así es. Exactamente. Voy a aprovechar y a saludar a todos los que se han ido conectando. Está con nosotros don Jesús Macís, nos saluda el día de hoy. Doña Marielos, muchas gracias por estar con nosotros todos los jueves. Dice que llegando tarde, pero llegó con tiempo. Doña Lidiet Cruz, buenas noches amigos de Experiencia Contable. Saludos doña Lidiet, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Don Manuel Núñez también nos saluda el día de hoy. Rosibel López, David Abson Vargas, y también tenemos con nosotros a Carlos Díaz, que es colaborador activo de Experiencia Contable, y nos pregunta lo siguiente. Dice, ¿qué tipos de cobertura pueden utilizar las empresas para minimizar el impacto de todas estas variables que mencionan? Principalmente las pymes, que yo creo que son las más golpeadas, porque las empresas grandes tienen todo su equipo de trabajo y llaman a emergencia una reunión, pero las pymes, que en ocasiones soy solo yo con yo, ¿verdad? Y el asesor financiero y ya, ¿verdad? Entonces nos están preguntando cómo estas empresas pueden minimizar ese impacto, especialmente las pymes. Don Sergio. Bueno, existen algunos instrumentos de cobertura en los mercados, de cobertura cambiaria, que ofrecen los bancos y que se transan en las bolsas. Son contratos futuros, son un tipo de derivados financieros, se llaman forwards técnicamente, mediante el cual usted compra un contrato con un banco y el banco le garantiza un tipo de cambio a 3 meses plazo o a 6 meses plazo, que es cuando usted necesita pagar sus facturas de importación.
Lo que sucede es que eso es un producto que es muy desconocido en el mercado actual. Casi no se hacen de ese tipo de operaciones, constituyen menos del 1% del total de transacciones que se hacen en Monex, por ejemplo, que es el mercado cambiario nuestro oficial. Entonces, yo pienso que tal vez sí hay una oportunidad para que las empresas que realicen importaciones puedan cubrirse del riesgo cambiario de una eventual fluctuación violenta en los tipos de cambio, en caso de que la guerra se prolongue, y en caso de que las tasas de interés en Estados Unidos continúen hacia el alza, ¿verdad? Es decir, son factores que son difíciles de prever. Entre menos incertidumbre uno tenga a la hora de realizar sus cálculos de costos contables, es mejor para usted, pero tiene que en alguna medida pagar por esa certidumbre, digamos, que le va, porque estás transfiriendo el riesgo, igual que en el caso, como decir, de un seguro, ¿verdad? Para poner un ejemplo, ya se me quitó la palabra, para poner un ejemplo, cuando usted hace un seguro de incendios, ¿es un buen negocio o no es un buen negocio? Sí, no, digamos, porque usted va a estar pagando una prima y Dios quiera que nunca se le quema la casa. Sí, que yo soy una que nunca cojo un seguro para dejarle plata a nadie. ¿Verdad? Pero no. Si usted toma el seguro y a usted se le incendia la casa, la aseguradora le paga a usted la casa. Es decir, la aseguradora está asumiendo el riesgo que usted está teniendo de que vaya a tener un incendio. Bueno, en este caso el incendio es que se le dispara el tipo de cambio. ¿Ok? En este caso el incendio es que se le dispara el tipo de cambio. Si usted ya tiene garantizado un tipo de cambio a futuro, entonces usted puede cubrir ese riesgo. Es una manera de manejarlo. Otras empresas lo que hacen, que es lo que yo muchas veces viví, digamos, en mis épocas cuando trabajaba en bolsa, es que las compañías van haciendo su buchaquita. Digamos, en lugar de hacer un forward, dicen, yo voy comprando, digamos, si voy haciendo una pequeña provisión, ¿verdad? Hago de alguna manera, porque a los ticos nos gusta un poco jugar, ¿verdad? Siempre nos interesa que el tipo de cambio nos salga lo más bajo, lo cual es lógico. Y voy haciendo compras programadas conforme voy recuperando de las ventas, ¿verdad? Y voy programando el flujo de caja de tal manera de que pueda ir saliendo con las obligaciones locales que tengo y a la vez ir haciendo una provisión de dólares. Eso es otra estrategia, digamos, que puedo hacer si yo tengo que vender, si yo tengo que comprar dólares. Sí, adelante. Compañeros del área contable, ¿cómo asesoramos esa parte? Es interesante lo que nos dice don Sergio, porque ¿qué sucede? Usted tiene un producto que vale 10,000 colones. Eso es lo que le cuesta a usted. Usted lo vende le quiere ganar el 50%. Usted viene y lo vende en 15,000 colones. Bonito, ¿verdad? Se gana 5,000 colones cada vez que vende su producto. Pero ¿qué sucede? Viene y el tipo de cambio se dispara. ¿Sí? Entonces, se disparó 12%, nos mencionó don Sergio. ¿Qué sucede? Usted ya no se va a ganar un 50%. Usted ya se ganó 12% menos de ese 50%. O sea, que ya sus 5,000 colones ya no son 5,000 colones. Ya se convirtieron en 3,000 y algo. Pero no solo eso, se disparó el precio del combustible. Y como el cliente es un cliente suyo de años, usted se lo iba a dejar a la casa el producto. Se está invirtiendo. Usted gastaba 3,000 colones para irle a dejar el producto en combustible. Y usted ya lo tenía en cuenta en su costo de sus 10,000 colones, pero sucede que ahora ya no gasta 3,000 en combustible, gasta 5,000. ¿Qué pasó? Perdimos 2,000 colones en diferencial cambiario y otros 2,000 colones porque se disparó el costo del combustible, y resulta que ahora ya usted no se gana 5,000 colones, se gana solo 1,000. Así de sencillo. ¿Y qué hago yo como empresario? Ahora, ¿qué hacer? Bueno, hacer uso de la información que tenemos. Hacer uso, o sea, en palabras sencillas, 2020 tipo de cambio 617.30. 2022 junio 692. ¿Qué significa? Que por cada dólar que usted le paga a su proveedor, si usted importa, usted necesita 75 colones más por cada dólar. Así de sencillo.
Eso tiene un impacto de 12%. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En una economía tan dinámica, tan volátil como la nuestra, yo le hago un llamado a los pequeños empresarios, a las pymes, a que también ellos pierdan el miedo. Hablen con sus clientes, negocien, ¿sí? ¿Y cómo negocio? Porque digamos, perdón, don Enrique, normalmente las pymes y los pequeños empresarios, ellos dicen, mi margen de ganancia tiene que ser un 30%. Perfecto. Si yo llego a ese 30%, estoy feliz. La utilidad bruta, ¿verdad? Perfecto. Entonces, pero yo ahí estoy contemplando un porcentaje. No estoy contemplando factores ni nacionales ni internacionales, ni mi competencia de mercado. Estoy pensando en mi 30%. Eso es bien importante. Normalmente el empresario anda llevando aquí en la cabeza el margen bruto, pero no el margen neto. Todos nos olvidamos del margen neto. ¿A qué me refiero a eso? A que aparte del costo del producto, yo les mencioné que usted gastaba en combustible, usted tiene que pagar sus servicios, tiene un empleado, tiene un contador, tiene una serie de gastos, tiene que pagar agua, tiene que pagar luz, tiene que pagar internet, tiene que pagar todo. Entonces, usted tiene el costo del producto, pero también tiene otros gastos, ¿sí? Entonces, esos porcentajes, usted dice, por ejemplo, yo si yo me gano un 30% feliz, pero en diferencial cambiario ya perdí 12, ¿cuánto nos queda? ¿Ves? 18. Quisiera añadir otro factor adicional, relacionado con este tema, que es el tema de la estructura financiera de la compañía. Desde el enfoque de financiero. Para calcular el precio o para aplicar los factores. A lo que me estoy refiriendo es en lo siguiente. Una compañía, digamos, si usted pretende tener una compañía sana, usted tiene que cuidar así como con lupa 3 factores. Uno, ventas, ¿verdad? Para lo cual, para generar ventas, usted necesita tener un buen volumen de ventas para que usted le genere los ingresos suficientes, ¿verdad? Y para usted generar esas ventas, usted necesita tener una estrategia, ya sea para penetrar el mercado, tenés que tener alguna ventaja competitiva con respecto a tus con respecto a tus competidores. ¿Qué le ofreces al cliente que no te ofrezcan los otros competidores? Tenés que tener toda una innovación en productos, por ejemplo, para poderte diferenciar del competidor. Eso es un factor, el factor de ventas. Lo otro que tenés que cuidar mucho son las utilidades netas, que es lo que decía el compañero, ¿verdad? Porque una compañía que no genera utilidades, pues a largo plazo pues va a la quiebra. Y un tercer factor que mucha gente a veces no le prestan la atención suficiente, es que tiene que generar flujo de caja, que no es lo mismo que generar utilidades. Sí. A veces las compañías generan utilidades contables, pero no generan suficiente flujo de efectivo, y entonces tienen a la larga... Y viene la famosa pregunta, ¿por qué tengo utilidad pero no tengo efectivo? Por ejemplo, si usted hace ventas a plazo, si usted financia a plazos muy largos, si usted recibe financiamiento a corto plazo, digamos que a usted le financian sus proveedores, por decirle algo, a 15 días, y usted da financiamiento a 30 días, usted tiene un descalce de plazos que se llama. Más bien al revés, uno tiene que tratar de recuperar más rápido de las salidas de efectivo, porque si no, a largo plazo vas a entrar en un problema de liquidez. La liquidez es como el efectivo más los valores negociables que uno tiene, ¿verdad? Entonces, ahora, con respecto a la estructura de financiamiento que yo les decía, las compañías básicamente se financian por 2 fuentes. Una es por el aporte de los accionistas y otras a través de deuda. Muchas de las compañías están apalancadas en dólares, tienen financiamientos en dólares. Y entonces, cuando existe un alza en el tipo de cambio tan grande como el que hemos experimentado en los últimos meses, eso tiene un gran impacto en el flujo de efectivo, porque la compañía, bueno, y en las utilidades también, porque usted tiene que pagar esa plata todos los meses. Yo, revisando hace poco, hay suficiente liquidez en el sistema. Los bancos tienen plata para prestar en colones. Los bancos tienen plata para prestar en colones. De hecho,
para aminorar digamos, el impacto del crecimiento de la masa monetaria en el país, el Banco Central ha estado subiendo tasas de interés de referencia. Digamos, por ejemplo, aquí tengo la tasa básica pasiva, pasó de un 2,95 a principios de año a un 4,32 y está pronosticado para un 4,58 la tasa básica pasiva. El Banco Central hace eso para tratar de recoger un poco de liquidez, para que no haya tanta producción de masa monetaria a través de crédito, ¿verdad? Que no crezca tanta la liquidez y aliviar presiones inflacionarias. Los bancos tienen plata para prestar en colones. Y las tasas, como hay tanta competencia por colocar, las tasas de interés en colones pues están de alguna manera equiparándose un poquito a las tasas de interés que te cobran en dólares, en términos reales. Entonces, y están negociando que se pasen a colones. Exacto. Todo lo que están en dólares ahorita. Hay un proyecto de ley, inclusive en la Asamblea Legislativa en curso, aunque para evitar, digamos, que los bancos tal vez cobren, digamos, comisiones muy altas para facilitar que las personas colonicen sus deudas si las tienen en dólares, que esa es una buena recomendación, digamos, algo muy práctico, sí, porque muchas veces uno va a sacar crédito para compra de un terreno, para una ampliación y te financian en dólares. Sí. Te ofrecen, no, es que te sale más barato, vea la cuota. Sí, lo que pasa es que tú no estás viendo el riesgo que estás asumiendo, porque si tú generas colones, pues el riesgo lo estás asumiendo vos, el banco se está salvando, digamos. Entonces, es más, si usted acaba de formalizar un crédito en dólares, cámbiese de una vez a colones. Cámbiese de una vez a colones, no lo piense, porque realmente la penalización va a ser mucho menor. Obviamente que si el plazo ya, si el crédito ya tiene un tiempo, pues tendrías que analizar, habría que entrar a analizar realmente si te conviene tanto o no. Pero digamos, si acabas de tomar el crédito, porque hay un problema ahí financiero, digamos, sí, te conviene a vos reconvertir tus deudas en dólares. Exactamente. Es algo muy importante y algo muy práctico. Perdón, compañeros, realmente es mucho los factores que hay en el mercado. Si nos metemos ahorita en la parte de liquidez y en la parte de los endeudamientos y aplicamos las famosas razones financieras líquidas del ácido, de apalancamiento y todas las que nos han enseñado y hemos aplicado, nos da muchas sorpresas en el sentido que no es lo mismo aplicar esas razones en el 2022 que hace 2 años. Son completamente diferentes y las decisiones como empresarios fueron completamente diferentes. Sí. Entonces, hay una pregunta que quiero que me colaboren. Yo como empresario calculo precios, hago presupuestos, ya en esta época ya todo el mundo está haciendo presupuestos para el próximo año y ya tengo un margen de ganancia y ya tengo la gran interrogancia, ¿tenemos que aumentar los precios? ¿Sí o no? ¿Y cuánto sería ese porcentaje? Entonces la pregunta sería ¿tengo que cambiar márgenes de ganancia? Don Enrique, después don Sergio. Okay. ¿Tengo que cambiar esos márgenes de ganancia ya en mis presupuestos futuros? Ya tengo que empezar, ¿qué necesito para poder calcular esas fórmulas de precios de ventas, don Enrique? Yo normalmente esa pregunta la contesto con otra pregunta. ¿Cuánto usted quiere ganar? Ya don Sergio al inicio nos habló de que hay perspectivas de que vamos a tener ahí una variabilidad de un 5% en diferencial cambiario. Eso nos lleva... o un poquito más alto. Eso significa 4, 5, 6, no sé. Entonces es un espejismo lo que estamos viendo ahorita. Exactamente. Pero eso significa que por lo menos de aquí a un año el tipo de cambio va a estar arriba de 700 colones. ¿Ok? Qué triste. Así de triste. Entonces, ¿qué sucede? Si usted me pregunta a mí, tengo que cambiar los precios, yo le voy a decir, yo le pregunto, ¿usted quiere ganar o quiere perder el otro año? ¿Qué quiere hacer? ¿Sí? Así de sencillo. Pues está muy difícil esa pregunta porque tengo que pensar en mi competencia, en el mercado nacional, sí, o me tengo que reinventar y ya ese producto que yo estaba vendiendo ya no me sirve para esta situación económica que está viviendo el país. Tengo que reinventarme y sacar otro producto que me genere esa ganancia que quiero, pero tal vez ese producto que tengo no me está generando esa ganancia. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede?
independientemente en que usted innove, cree un producto nuevo, usted puede hacer lo que usted quiera hacer y lo que su creatividad le permita hacer. Pero usted tiene un producto que ya no le es rentable. Voy a poner un ejemplo así, bien sencillito. Usted tiene un producto que dice que le gana el 30%, ¿sí? Margen bruto, volvemos otra vez, o costo de venta, digamos, como le queramos llamar. De 30 bajamos a... Ok, pero usted tiene gastos por 1 millón, y digamos que sus ventas totales son 10 millones, para poner un ejemplo fácil. ¿Qué significa? Que usted no está ganando 30, está ganando 20. ¿Sí? Y si hay un 12% de variabilidad en el tipo de cambio, significa que usted perdió otro 10% por diferencial cambiario. ¿Sí? Entonces se queda con ¿cuánto? Con 10. Con 10. Digamos, aquí estamos teniendo una discusión y a mí me parece, interesante, porque todos hablamos de lo difícil que es tocar precios. Me va con otra pregunta que tal vez don Sergio nos pueda ayudar ahí. ¿Qué necesito yo para calcular mis precios de venta? Mercadeo, experiencia, práctica, estudios. Si me permite, antes de pasar con don Sergio, yo quisiera aterrizar con algo. Algo muy interesante que él hablaba. Nosotros ganamos en colones. Si vamos a adquirir una deuda, adquirámoslo en colones. De acuerdo. Pero ¿qué les pasa a nuestras pymes? No pueden tomar esa decisión. Porque ellos necesitan comprar materia prima. Y tienen que pagar en dólares, o sí. Siempre tienen que comprar dólares. Entonces, muy sencillo. Si nosotros somos asalariados y ganamos en colones, lo lógico es que nos endeudemos en colones. Si somos privilegiados y ganamos en dólares, nos podemos jugar el chance de endeudarnos en dólares. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que yo le digo a las pymes? ¿Qué es lo que yo converso con mis clientes? Usted tiene su cuenta por pagar en dólares. Tiene que facturar en dólares. Su cuenta por cobrar tiene que estar en dólares. De lo contrario, nos estamos disparando a nosotros mismos. O sea, así como vemos ya, después de que lo hemos escuchado tantas veces, ¿sí? Que si ganamos en colones, nos endeudemos en colones. Si usted se endeuda porque tiene que pagarle a sus proveedores en dólares, ¿sí? Usted facture o por lo menos determine sus precios en dólares. ¿Es legal? Es legal. ¿Es permitido? Es permitido. Pero ¿sabes cuál es el problema? Y la famosa notita aquella que dice, me deberá pagar el tipo de cambio del día. O sea, esa es una salvación para las pymes, es una salvación para los profesionales. Sí, es importante, oigan, es importante eso, porque no actuar también es una decisión. Claro. Y es una decisión que tiene impacto. Entonces, yo no le vengo aquí a decir a usted, súbale los precios. No, analice. A mí me llamó un cliente y me dijo, estoy asustado porque desbalance y esto. Hagamos números. Muy sencillo. Sentémonos. ¿Cuál es su back office? ¿Cuáles son sus gastos? Aquí están mis gastos. Como yo les decía, una matemática sencilla. Yo facturo 10 millones de ventas y y tengo gastos por 1 millón. 1 millón entre 10 millones es un 10%. Claro. Un factor... Un momentito, en serio. Quería, ya casi estamos en los minutos de conclusiones. Entonces muchas pymes nos ven y también nos ven contadores y público en general. Entonces ellos van a decir, él es un economista, él es un contador, pero yo tengo que analizar mi empresa para entender lo que el contador me está diciendo o el financiero me está diciendo. Entonces, ¿qué se necesita realmente, como les decía yo ahora, para calcular esos precios de venta?
por nada más aplicar la formulita de punto de equilibrio, ¿verdad? ¿Qué necesito? Práctica, estudios, conocimiento para poder aterrizar todo lo que ustedes nos han dicho el día de hoy sobre las variaciones, sobre la parte de la estimación del diferencial. ¿Cómo hago yo como profesional y como empresario para unir estos dos conceptos y conocimientos en el cálculo, ya mi precio de venta? Muy bien. Tal vez si me permiten, hemos obviado tal vez un tema que se ha tratado aquí como implícitamente, y es el tema de la planificación financiera, ¿verdad? Que se expresa normalmente ya materializado en un presupuesto financiero. Es importante que las compañías cuenten con un presupuesto lo más afinadito posible, digamos, que ustedes puedan determinar sin, digamos, basados ojalá que el presupuesto me lo hagas en efectivo, digamos, en flujos de efectivo, ¿verdad? Para usted poder determinar o poder prever eventuales desajustes, digamos, entre los ingresos y las salidas de efectivo, ¿verdad? Esa es una herramienta fundamental. Los ticos somos famosos y en el sentido de que somos un poco descuidados con nuestras finanzas. En el caso personal y en el caso empresarial también lo he visto muchísimo. Que las compañías, las empresas, muchas van a ciegas. Es decir, ven en la mañana el saldo del banco y si hay plata y dicen, bueno, estoy tranquilo. Más o menos por ahí va la historia. Pero de saber o de tratar de estimar, yo voy a esperar que entonces el tipo de cambio a 12 meses esté en un 5.4%. Entonces yo tomo ese parámetro y lo meto en mi planificación financiera. Yo tomo los costos de combustibles, empiezo a monitorear los costos y voy actualizándolo todo y lo voy metiendo en ese presupuesto y en esa planificación financiera, porque si no es imposible para saber uno por dónde vienen los tiros. A veces nos agarra muy tarde para tomar decisiones, precisamente por uno no visualizar que voy teniendo una disminución en las ventas en términos reales, en términos en dólares, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces estoy perdiendo mercado. En términos reales, y hasta cuando vas a tomar decisiones, cuando sea muy tarde, cuando ya estés fuera de mercado, cuando estés perdiendo plata, sí, cuando ya estoy en las últimas, cuando estés ya, yo he visto muchas compañías que han entrado en crisis financieras, ¿verdad? Precisamente por no tener igual le pasa a uno, es decir, si vos... Por no hacerlo de manera preventiva, podríamos decirlo. Exacto, es una manera de que, si tú haces un pronóstico, es que la gente dice es que hacer un pronóstico ahora es un batazo porque hay demasiada incertidumbre en los factores de riesgo que hemos mencionado: inflación, tasa de interés, precio de los combustibles. El precio de los combustibles, por ejemplo, ¿a cuánto va a llegar? Mientras no termina la guerra nadie va a saber. Sí, y la estructura que nosotros tenemos es demasiado rígida. Imagínense ustedes, por ejemplo, que en relación al costo de adquisición de los combustibles, el costo de importación de ese combustible es de un 62%. De impuesto hay un 27% que el Estado lo cobra en el muelle. Es decir, ni siquiera el Recope ha vendido esos combustibles cuando ellos le están tajando el 27%. Después Recope recuperará ese impuesto. La margen de estación de servicio es un 5.7%. El transportista le dan un 1,5%. Hay otros factores chiquitillos y el costo de operación del Sistema Nacional de Combustibles es apenas de un 4%. Es decir, tenemos una estructura que es demasiado rígida y el gobierno no puede hacer lujo de bajar, por ejemplo, sus costos, el impuesto al único combustible, porque es una fuente importantísima de ingresos para el Estado. Exacto. Entonces es muy inflexible. ¿Y a cuánto va a llegar el precio del combustible? Al precio sabemos que sea, porque... No sabemos, eso es algo que los empresarios deben saber y considerar en sus presupuestos y en su planificación financiera, claro, porque es lo que está. Una opción es hacer una reconversión productiva, digamos, pasarse a energías alternativas, pero eso, digamos, se puede hacer, pero tiene un costo también. Pero es interesante valorarlo, digamos, si usted tiene una compañía que hace un uso intensivo digamos, de combustibles, tienes calderas y cosas por el estilo, pues perfectamente, o luces o lo que sea,
Vos perfectamente puedes hacer una evaluación financiera para evaluar la conveniencia de instalar paneles solares y ver si te sale rentable el proyecto. Y por ahí disminuís tu dependencia de los combustibles. Los combustibles. ¿Verdad? Aunque siempre va a haber algún impacto. Ok, compañeros, ya nos quedan 5 minutitos para terminar el programa y estamos así como todos emocionados. Realmente es un tema, como hablábamos antes de micrófonos, que es como para una serie de esas que uno no se quiere dormir, ¿verdad? Don Enrique, nos están preguntando en redes sociales, nos dice don William Daniel desde Esparza, nos ve desde Esparza, muchísimas gracias por estar con nosotros, nos dice, ¿qué tan duro sería ese ajuste del cambio del pasar del costo de dólares a colones o viceversa, ¿verdad? ¿Será tolerante para una empresa o persona ese cambio que más bien sería de colones a dólares, si importa, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el costo real para una pymes hacer esto? No le entiendo la pregunta. No, yo tampoco. Si yo importo en dólares y vendo en colones, ¿verdad? Y voy a empezar a facturar en dólares. O sea, ¿qué efecto financiero tendría yo como pyme si hago este efecto? O al revés, si estoy en colones y estoy en dólares trayendo y me paso a colones. Entonces, esos efectos de cambios de moneda, digámoslo así. Digamos, es que es relativo porque don Sergio nos hablaba anteriormente del calce de plazos. También existe el calce de moneda en términos financieros. Y eso significa, ¿qué es lo que yo les digo cuando yo les digo, si usted paga dólares, tiene su cuenta por pagar en dólares, y su cuenta por cobrar en colones, lo que pasa es que usted tiene en sus activos colones y en su pasivo dólares, entonces está comiendo cada vez se come más colones para pagar esos dólares. Entonces para entenderlo, para terminar la idea, lo que yo en otras palabras le estoy diciendo es, calce sus cuentas por cobrar de sus activos con sus cuentas por pagar de sus pasivos y usted va a tener dólares. ¿Qué significa? Obviamente esto va a ir aunado a que usted va a tener su cuenta de dólares en el banco, ya no en colones. Entonces, a la hora de usted pagarle a su proveedor internacional, ya no va a tener que ir a comprar dólares porque usted ya los tiene ahí. Ok, pero Enrique, en otras palabras, lo que nos preguntaban Williams, el efecto sería el diferencial cambiario. Eso es lo que estarían perdiendo las pymes si no cambian sus compras y ventas a una misma moneda o sus activos y pasivos a una misma moneda. Hay ese efecto cambiario que es lo que llamamos nosotros no monetario al final, pero sí va a generar y va a afectar las finanzas directas de la empresa. Don Enrique, nos queda 2 minutitos. Entonces, primero quiero saludar a todos los que se conectaron con nosotros. Muchísimas gracias a todos, pero tengo 2 expositores que están muy emocionados del día de hoy. Así que los vamos a invitar otro día, si los quieren. Entonces, tienen 1 minuto cada uno para que den una conclusión del tema y que dejen con ganas a nuestros seguidores para otro programa. Don Sergio y don Enrique, 1 minuto, vean quizá el reloj al frente. Bueno, muchas gracias. Yo pienso que lo fundamental, como lo dije antes, es la planificación financiera expresada a través de un presupuesto. Traten de afinar los números y traten de darle seguimiento a las variables principales que impactan en sus costos. También la recomendación de hacer sus conversiones de deuda si es que no reciben dólares. Si vos sos un exportador y recibís dólares, no importa que tengas tu deuda en dólares, eso no hay ningún problema. El tema es si tú tenés un descalce de monedas, como decía el compañero, y tener un monitoreo constante de las principales variables para tratar de prever, digamos, esos cambios violentos que hemos visto en los últimos años, ¿verdad? Y en los últimos tiempos especialmente. Muchísimas gracias, don Enrique. Sí, para aterrizar con la pregunta del señor, si el único factor es el diferencial, si no tiene un problema en su estructura de precios, si el único factor es el diferencial, lo que va a haber es disminuida su pérdida por diferencial. ¿Sí? Exacto. Eso es lo que va a ir viendo él. Y en determinado momento, como hay un margen entre precio de venta y costo, el calce se le va a revertir y va a empezar a ganar, a tener utilidad por esa vía. Y para terminar, yo pienso que es importante lo que don Sergio nos decía,
quiero concatenar con lo que él decía, o sea, hay que tomar decisiones informadas, ¿sí? Si nos dicen que corramos, tenemos que saber para dónde vamos a correr. Si nos dicen que quieren ganar un 30%, tenemos que conocer la estructura de costos y gastos de la compañía. Tenemos que informarnos lo más que podamos para tomar decisiones informadas y inteligentes y no a la carrera. Muchísimas gracias, don Sergio, don Enrique, fue un placer. La próxima los dejo a ustedes para que dirijan y yo detrás de cámaras. Muchísimas gracias a todos los que están conectados con nosotros, los que nos van a ver de manera diferida. Recuerden que somos Experiencia Contable todos los jueves a partir de las 7 de la noche, y gracias también a los que nos escuchan por Radio Costa Rica. Don Sergio, don Enrique, espero verlos pronto otra vez en nuestro programa. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Ivette. Buenas noches.